Voy a mirar ahí la pantalla para poder que no me quite visión. Bien, entonces el tema de hoy, como pueden ver ahí, es ética en la educación y para la vida. La verdad es que lo vamos a ver al revés, lo vamos a ver para la vida y después proyectándolo en la educación, para que tenga cierta lógica. Pero como decía Mónica, está dentro de este gran proyecto de Educa Positivo y por eso en el título aparece primero. La palabra ética es una palabra compleja, es una palabra que de alguna manera nos lleva a cómo se toma esto. Eh, Ética, ahí, ¿verdad? Eh, Se ve un poco amenazante, ¿verdad? Mi actitud será ética, mi actitud no será ética, estoy actuando éticamente. Como que esa palabra nos obliga a cuestionar muchas cosas de nosotros. Como que nos hace pensar en aquello que no queremos que se sepa de nosotros. Tengo que dar mi cara ética ante el mundo. ¿Por qué? Porque me pueden decir esto, me pueden decir lo otro, o puedo, no sé, quién sabe uno lo que puede pasar por la cabeza de cada uno, ¿verdad? Nos lleva a preguntarnos cómo estoy con el tema de la ética. Probablemente, si esta pregunta fuera pública, pues todos tendríamos una respuesta estándar. Cuando tengo que hacérmela a mí mismo, es que la pregunta se complica. ¿Se me quedó pegado? No se trata de eso. No se trata de complicarse, no se trata de cuestionarse a sí mismo. Lo que vamos a hacer es simplemente pensar en un tema que es fundamental como sociedad y que por desgracia muchos principios éticos se han ido perdiendo y hoy estamos lamentando las consecuencias de lo que pasa en tantas partes del mundo. Entonces, ¿de qué se trata de lo que vamos a hablar? De una oportunidad de mejora. Si yo analizo mi ética y descubro las cosas en las que yo tendría que ser mejor, estoy mejorando mi vida, estoy mejorando la persona que soy. La ética le da a nuestro quehacer un valor agregado. Yo no es que haga las cosas bien, es que las hago preocupándome de que eso resulte y sea bueno para otros. Porque nos mueve a ir más allá de lo bueno. Buscamos, mediante un tratamiento ético, llegar a lo óptimo. Lo óptimo es un ideal, pero en la medida que lo intentemos, nos acercaremos al óptimo. Y ahí puse ese monito, ¿verdad? Ese personaje que está haciendo su trabajo y va como avión para arriba. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde una mirada ética. ¿Y qué es la mirada ética? Es ya no pensar solo en mí, es pensar también en los demás. Y esa mirada en los demás es lo que hace que la actitud de uno sea ética si se preocupa del bien de los demás. Si estoy preocupado exclusivamente de mis intereses, podrá ser muy fructífero, pero no es ético, porque yo no estoy solo en el mundo. Definamos el concepto. ¿Qué es ético o ética? Según lo que sale ahí, es porque hay dos definiciones de ética en el diccionario de la academia. Bueno, una palabra que nos llega desde el latín, pero que viene desde una palabra, un concepto griego, el etikos, ¿verdad? Ven ustedes ahí que hay dos significados que los puse en celeste, porque no son los más importantes para nosotros. Eh, en cambio, los que están con azul más intenso son los que nos interesa a nosotros desarrollar en esta presentación, ¿verdad? La sección 4 que dice que la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Hay una ética profesional, una ética cívica, una ética deportiva. Fíjense que es un conjunto de normas morales. Mores significa costumbres, en latín. Y de ahí viene la palabra moral. Moral es lo que se atiene a la costumbre. Pero cuando hablamos de normas morales, estamos hablando de algo que no está escrito, algo que nosotros tenemos que aprender. Nadie va a encontrar, ¿verdad? Un libro de ética en un partido de fútbol, dice ahí lo deportivo, o el lanzamiento de la jabalina. Es un modo de actuar en el mundo, el modo ético. También la ética es una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. ¿En qué se fundamenta el bien? Esa va a ser la acepción y el significado que vamos a tratar de darle a todo lo que viene más adelante.
En palabras más sencillas, para el objetivo de esta presentación, podríamos resumir el concepto de ética de la siguiente forma. La ética es el modo en que adaptamos nuestro modo de actuar al contexto social y cultural en que estemos insertos, siempre con la mirada puesta en los demás, esto es, respetando sus derechos y su identidad. Yo puedo actuar muy rectamente ante mis cosas, pero si no traspaso eso a mi relación con los demás, no es ético. Puedo ser muy correcto con mis cosas, pero la ética siempre está mirando al otro, buscando siempre el bien común. La respuesta más famosa a la pregunta que está arriba, y en el día a día, ¿cómo se vive la ética? La respuesta más fácil y famosa es la que tenemos ahí. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es un principio ético básico. Lo que no quieres para ti, pues no se lo hagas a otro. Es una buena respuesta. Como decía, es muy clásica, pero para mi gusto es incompleta. ¿Y por qué para mi gusto es incompleta? Porque cada situación es distinta a la otra. Las situaciones pueden ser muy parecidas, pero siempre son distintas. La mayor parte de las dudas, la mayor parte de las dudas, ¿verdad? Está en cuál es la diferencia, qué es lo que hace que una situación se parezca a otra, pero no que sea distinta. En lo práctico, eso se relaciona con situaciones inéditas o que surgen en contextos muy diferentes. No hay un momento específico ni ético, no. La decisión ética se toma ante una situación concreta. Las personas suelen tener reacciones muy diferentes ante un mismo estímulo. Entonces, la pregunta que surge naturalmente, ¿verdad? Es, ¿qué hago ahora? Ante esta situación que se me ha planteado, ¿qué es lo ético? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí tenemos este monito, ¿verdad? Este personaje que no sabe muy bien cuál es el camino que tiene que tomar, cuál es el camino que está bien y cuál es el que está mal, entre esos cinco que tiene para elegir. Y esa pregunta, preocuparme por lo que está bien, discernir lo que está bien de lo que está mal, es un pensamiento ético en el cual, por supuesto, nos podremos equivocar, nos puede salir mal la propuesta de camino que seguimos, pero por lo menos no tendremos esa culpa de haber intentado hacer algo mal. ¿Cómo se vive entonces en el día a día? ¿No? El tema. Lo mejor es tener presentes las palabras del senador Marco Tulio Cicerón, el gran orador romano, al senador Catilina. Catilina era un hombre, ¿verdad? Eh, el nombre suena un poco femenino, pero ese era su nombre de pila. Era un gran traidor, Catilina. O tempora, o mores, que se puede traducir como o tiempos o costumbres, o también como qué tiempos, qué costumbres. En otras palabras, ¿verdad? ¿Cómo se vive la ética? Es teniendo presente qué cosa, que no porque muchos hagan algo, eso lo hace bueno. En los colegios, cuando uno le llama la atención al alumno, la respuesta siempre es escudarse en lo que otros hicieron, y además con cierta exageración. No, pues si todos lo hicieron. Y la verdad es que no fueron todos, fueron algunos. Y por lo general el grupo más cercano a esa persona, pero todos lo hicieron, todos lo dijeron. Y no es cierto. Pero aunque fuera cierto, eso no valida que yo haga algo malo y que la mayoría que lo haga no lo transforma en algo bueno. Una regla también básica. Una acción mala no se arregla con una peor. Si es algo malo, pues no lo voy a arreglar haciendo algo peor todavía, algo igual de malo. Se busca con algo bueno. Hay que tener cuidado de no caer en una espiral de desquites, porque eso no lleva a nada. Haciendo lo que cada uno sabe bien, que es lo correcto, se consigue mucho más. Si yo fui víctima de una situación antiética, indecente, si yo actúo bien,
tengo mayores posibilidades de llegar a las soluciones, salir adelante, o por lo menos poder mirarme ante un espejo y decir, yo no hice nada malo. Eso que nos parece una tontería de poder mirarte al espejo y decir, yo no hice nada malo, mucha gente lo dice, pero no todos lo dicen siendo verdad. Por eso, ¿se acuerdan de este caballero? Los que somos mayorcitos, lo relacionamos con una película, ¿verdad? Háganle caso a su conciencia. Háganle caso a lo que ella les diga. Siempre en el fondo la conciencia nos dice, eso no está bien. El problema es que muchas veces queremos que se calle esa conciencia, que no hable, porque me echa en cara que hice algo malo, o que me echa en cara también que no hice algo bueno, pudiendo hacerlo. ¿Cómo se vive entonces la ética en el día a día? También seguimos con el tema. Por lo tanto, la moral o ética básicamente se relaciona con reconocer tanto lo que está bien como aquello que está mal en las acciones de las demás personas. Eso nos sale muy fácil, ¿verdad? Fijarnos que tal persona hizo algo malo y nos encanta poder descubrir lo que esa persona hizo algo malo. Y también nos gusta mucho, mucho echárselo en cara o contárselo a las demás personas. Si sabemos algo malo de alguien, hay mucha gente que no puede evitar contárselo a otra persona. En uno mismo, relaciones éticas en uno mismo, ya sea en todo lo referido a nuestra vida personal, así como en nuestra actual en la sociedad. Pero esta parte nos cuesta más. No es tan fácil comentar la ética a otra persona, pero sí nos cuesta mucho mirarnos éticamente a nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros nos aprendamos a mirar éticamente a nosotros mismos, estaremos en un camino claramente de dejando atrás muchas cosas que no deberíamos tener. Eso requiere, por supuesto, lo vamos a ver más adelante, preocuparnos por hacerlo y tomar la decisión firme de hacerlo. Esto último, ¿verdad? Caso de uno mismo, es muy importante porque está muy ligado a la percepción que uno tiene del bien y el mal. Hay gente que no se da cuenta que hacer algo que daña a otro está mal. O no lo quiere ver, o directamente no lo ve, o se niega a verlo. Eso, ¿verdad? Es subjetivismo. No soy objetivo para evaluar las situaciones y las miro según a mí me parece o según a mí me conviene. Y claro, esto puede ser muy delicado porque perdemos la objetividad, lo concreto, lo real, para fundamentar, para argumentar desde nuestros sentimientos o nuestras emociones. Muchas veces hemos oído, ¿verdad?, expresiones que alguien hace algo muy feo y la respuesta es, no tuve mala intención. O abiertamente echarle la culpa a otra persona. Es que él dijo tal cosa y yo lo respondí. Bueno, todas estas actitudes que no miran por lo que es correcto son antiéticas. Y aquí hay que poner un punto pared. Cuando caigo en estas situaciones, uno tiene que ponerse a reflexionar, porque puede entrar en un camino muy peligroso. El problema surge porque al relativizar la ética, esta queda entregada a los intereses de cada uno, y por eso perdemos lo esencial de la moral o de la ética. Y eso es que la ética sea la base del civismo, es decir, de una sociedad, y por tanto del respeto a los demás. ¿Y qué puede ocurrir? Algo como esto. ¿Ven ese tren? Va por la misma vía, el tren de los sentimientos, por el tren de la razón. Evidentemente van a chocar. ¿Por qué? Porque la ética es un sentimiento. O sea, no, perdón, no lo es. Si la percibo como un sentimiento, bueno, el primer sentimiento va con uno. La razón es algo objetivo. La razón es concreta, analiza, piensa. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar la razón. No es tener la razón, es razonar las cosas. Y cuando estos dos puntos van por el mismo camino, pero en contra, terminan autodestruyéndose. Porque la subjetividad y la objetividad muchas veces van por caminos opuestos.
Y las consecuencias las paga uno mismo y su entorno. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? Algo opuesto, que los sentimientos y la razón vayan en el mismo sentido, vayan por el mismo camino. Y ese es el camino de engrandecimiento de la persona, de la plenitud de la persona, que sus sentimientos y sus pensamientos están en armonía, en sintonía, no que se chocan entre ellos. Porque cuando la subjetividad y la objetividad van por caminos distintos, pero en sintonía se potencian entre sí. Y la consecuencia de esto la disfruta uno mismo y su entorno, porque hay una persona aportándole algo bueno a ese conjunto de personas. En resumen, la mirada ética nos indica lo que se espera de nosotros, en nuestro actuar en la sociedad. Eso es la ética. ¿Qué es lo que espera la sociedad en su conjunto, en su gran mayoría, no mi grupo de amigos? ¿Qué nos espera de nosotros en el trabajo, en la calle, cuando caminamos, cuando vamos en el metro, cuando vamos caminando una arteria muy transitada, en el colegio, en los deberes cívicos, cómo estoy cumpliendo, ¿verdad?, como ciudadano, pagando mis impuestos, yendo a votar, en fin. Gracias a la ética se puede lograr una convivencia en paz y un mayor bienestar común, porque estamos todos preocupándonos de hacer el bien. Por supuesto es una utopía. Por supuesto no es esto no va a ocurrir nunca, pero a la medida que nosotros demos el ejemplo de una actitud ética, bueno, algunos más se sumarán y somos parte de la solución y no parte del problema. Y aquí vemos un grupo de personas mirando el mundo, ¿verdad?, con una cara de ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Segundo, la mirada subjetiva o emotiva es válida, no tiene nada de malo y por tanto es lícita, pero para la vida de cada uno. Mis sentimientos, mis emociones, ¿verdad?, son muy buenos para mí. Por eso no es correcto imponerle esa mirada a otras personas, a quienes nos rodean. ¿Por qué tienen que pensar como yo? Cada uno tiene derecho a pensar como quien es y lo que cree. Podemos conversar el tema, podemos argumentarlo, podemos debatirlo, pero imponérselo a otro, tú tienes que pensar como yo, es, para mi gusto, perdón la expresión, es indecente. Porque me estoy tratando de posesionar de la mentalidad y la forma de pensar de otra persona que tiene el derecho a pensar lo que ella quiera. Lo cual no quiere decir que no podamos expresar nuestra opinión ante personas conocidas o en contexto de que no conocemos a nadie. Así nos van conociendo más. Y puede ser que llegado el caso coincidan con nosotros. Hay personas que, eh, escuchando a otra, cambian algunas actitudes porque se dan cuenta que era más lógico, más razonable, más ético, o lo que sea, lo que esa persona me dijo. Por lo demás, una mirada subjetiva puede ser perfectamente ética, así que sea subjetiva no quiere decir que sea antiético, significa que es una mirada basada fundamentalmente en mi opinión, en mis sentimientos y mis emociones. Y la duda que surge entonces es cómo hacer lo éticamente correcto cuando tengo dudas entre priorizar mis intereses y priorizar a los demás. Esa es una duda que nos va a salir o nos ha salido muchas veces en la vida. Bueno, aquí tienen algunas ideas. En situaciones normales no hay incompatibilidad cuando priorizar mis intereses no daña los intereses de otras personas. Pero sí, ¿verdad? No podemos descuidar los deberes con el núcleo personal de las otras personas. Es ético cuando no uso a los demás para lograr un beneficio propio. También cuando priorizo a los demás sin buscar ganar algo con una falsa actitud solidaria. Que hablen bien de mí, que me incorporen a cierto grupo. No. Cuando soy honesto en mis sentimientos, cuando soy recto en lo que estoy planteando, no cuando estoy tratando de ganar algo siempre. Aterricemos entonces ahora estas ideas de las que hemos estado conversando
a Educa Positivo. ¿Dónde se vive esta Educa Positivo? En la escuela, por supuesto. Estamos pensando, como decía Mónica hace un rato, proyectarnos a ayudar en colegios, en instituciones educativas, pero también en la casa de uno. La ética no se vive solamente en el trabajo, la ética se vive, empieza en realidad en la casa. Y es donde se vive con más frecuencia, porque las personas que están en mi casa son las personas que amo, y también la vida de cada uno. Cuando nadie me ve, mi actuar es ético o no, esa pregunta es muy importante, porque si mi actuar en lo que nadie ve no es ético, yo no soy ético. Estoy haciendo un show para los demás. Bueno, y aquí nos vamos a encontrar con unas personas que han salido en unas presentaciones anteriores, ¿verdad? A Carola y Andrés, que son alumnos destacados de un colegio, a la familia López Arenzana, que están educando a su hija, a la señorita Adelaida, que es directora de colegio, y al profesor Jaime, que es uno de los profesores más queridos y más respetados del mismo colegio en que trabaja la señora Adelaida. Ellos nos van a hablar de la ética en qué, en los alumnos, en los padres, en los profesores, en los cargos directivos y otros relevantes, y sus deberes éticos en qué, todos estos estamentos, en las obligaciones y derechos de cada uno de ellos, en responsabilidades, también el relacionamiento íntegro, higiénico y consciente. Después vamos a explicar ese tema porque parece estar limpiecito, pero no es eso. Y también la ética para abrir una mirada apreciativa de sus fortalezas y debilidades en su relación con la comunidad educativa. Esa es, entonces, de eso vamos a empezar a hablar ahora. Pero antes, expliquemos esta mirada. ¿No le llamó la atención la mirada de ese emoji? Está como diciendo, esto, hay algo malo aquí, ¿verdad? Porque esto, ¿verdad? Los alumnos, los padres, los profesores, los cargos directivos y otros relevantes, esa secuencia no es correcta. ¿Y por qué no es correcta? Porque los alumnos no son el principio de la educación, son la meta. Ellos son el gran objetivo de todo el proceso. Todo lo que se haga en un colegio será pensando en darle la mejor educación posible. Y por eso vamos a este proceso exactamente al revés. Porque la centralidad del alumno es un principio ético fundamental en la educación. La educación está centrada en el alumno y todo lo que se piensa es pensando en lo que se puede dar mejor para ellos. Las ideas que a continuación vamos a desarrollar, por favor, no buscan agotar el tema ni mucho menos. Son solamente una selección de ideas que me parecen importantes. Algunas son bastante conocidas, pero a veces por conocidas no siempre son llevadas a la práctica. En el fondo, cada uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato. Y ahí tenemos dos personas que descubrieron dónde le aprieta el zapato, están poniendo la regla. De más está decir que si alguien ligado a la educación no se examina con cierta frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que deja de cumplir lo esencial de ella. ¿Y qué es lo esencial de la educación? Aprender. Aprender los alumnos, aprender los profesores, aprender los directivos, aprender los padres. Es un proceso de aprendizaje para todos. No será aprendizaje de contenidos en algunos casos, pero también hay algo que aprender. Segunda advertencia importante. Pongo ahí tranquilos, no hay más advertencias importantes. Probablemente entre los aspectos de la educación que comentamos les haya llamado la atención el concepto destacado, relacionamiento interhigiénico y consciente. ¿Se acuerdan que dije que íbamos a aclararlo después? Bueno, aclaremos. Esta presentación se entenderá no de los hábitos de limpieza personal, de cuya importancia nadie duda, sino según la siguiente definición, la que está también lejos de agotar el tema. ¿Qué es la higiene mental? La higiene mental se refiere a las prácticas y estrategias que promueven la salud emocional y psicológica. Esto puede incluir actividades como meditación, ejercicio, terapia, nutrición adecuada y la conexión social. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés,
y cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones. Esta definición está tomada de una Medicine Plus, una empresa que trabaja en este tema. Como pueden ver, lo que se busca con esto es que la gente, al enfrentarse al proceso educativo, logre llevarlo con higiene mental, es decir, sin tensiones, sin estrés, sin los grandes problemas que muchas veces tenemos que ver, no solamente en profesores, no solamente en apoderados, sino también con mucha frecuencia en alumnos y en alumnos desde cuarto medio hasta los primeros años de la iniciación escolar. Siempre hay problemas emocionales, psicológicos, ¿verdad? O afectivos en todo el proceso. Partamos entonces por lo directivo. Tenemos cita de Laida, y lo primero que vamos a decir es las obligaciones, derechos y responsabilidades de los estamentos directivos de un colegio. Van desde quien ejerce la dirección, usualmente una persona de confianza de quien tiene la propiedad del colegio. Si es un colegio municipal, bueno, será de la dirección de educación de esa municipalidad. Si es un colegio particular, de los dueños del colegio. Si pertenece a una congregación religiosa, a la congregación religiosa le corresponde, ¿verdad?, nombrar al director. Esa persona tiene delegadas ciertas funciones que ayudan al mejor funcionamiento de la comunidad escolar. Por supuesto, también tiene un marco legal que debe ceñirse, como distintas jefaturas y cargos de confianza que constituyen el estamento que marca la ruta que se pretende que siga ese buque inmenso que es un colegio. Entonces ella buscará a sus directores, directores de área, jefes de departamento, que le ayuden a desarrollar su labor. Cualquier error en este grupo afecta a toda la comunidad. Aquí cuando se equivoca la cabeza, eso lo sienten todos, en mayor o menor grado, pero lo sienten. Por eso la presión de la responsabilidad de estos cargos es grande. Es muy grande y muchos de los directivos pasan pensionados. Aunque es muy conocido por todos quiénes son las personas del grupo directivo, suele ser percibido como algo ajeno al día a día, en lo referido a las cosas chicas. Las cosas grandes sabemos que están ahí detrás de ello todo, pero las cosas del día a día, la clase, el problema actual, uno cree que no están muy informados. Eso ocasionalmente puede ser, ¿verdad? Ocasionalmente puede ocurrir, pero la verdad es que están enterados de mucho más de lo que se cree. Por eso, la cercanía, el buen trato y la preocupación por parte de ellos hacia los demás miembros de la comunidad es un deber. Y es un deber que suele ser muy valorado por las personas que trabajan y por los alumnos, que sientan la cercanía de la gente del estamento, que sientan el trato afectivo de la gente que está en este estamento tan importante de un colegio. ¿Qué otros derechos y obligaciones tienen? Bueno, aquí les voy a dar, cito a Don Quijote, cuando le dio unos consejos a Sancho Panza, cuando lo nombraron, sí, gobernador, entre comillas, ¿verdad? Porque querían reírse de él y le pusieron algunos casos falsos, a los que Sancho respondió con bastante sabiduría. Y las respuestas que da Sancho son ética pura. Pero los consejos que da Don Quijote a Sancho. Primero dice, has de poner los ojos en quién eres. Recuerden que Sancho era un campesino que no sabía leer ni escribir. Procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Una persona que tiene autoridad, que tiene poder, debe conocerse a sí mismo, debe pensar mucho sus acciones. ¿Por qué? Lo dice después. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Y sabemos que la rana terminó reventando por eso. O sea, es una lección de humildad. No te creas más que los demás. Por importante que sea tu rango, tu cargo en la sociedad o en el colegio, humildad. Procura descubrir la verdad entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Todo ejemplo de conmover, ¿verdad? De presionar psicológicamente a alguien. Uno ofreciéndole dinero y otro con llantos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que va a tomar una decisión? La imparcialidad. Descubrir la verdad. Uno de los dos no está diciendo la verdad. O los dos la están diciendo, pero a medias. Cuando te sucediere juzgar un pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena.
Es decir, objetividad. Hay que ser justos. Este tipo me cae pésimo, pero aquí tiene la razón. No se la puedo quitar porque me caiga mal. O esta persona me cae fabuloso, pero no tiene la razón. No se la puedo dar porque no la tiene. Y él termina con este último consejo. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del castigo sin la añadidura de las malas razones, de las malas palabras. Y eso podemos evaluar, acercarlo al concepto de evaluación y empatía. Evalúo a la persona y bueno, trato de ver lo que ella tiene de bueno y ponerme en su lugar. Esto ustedes lo encuentran en la segunda parte del libro de Quijote, en los capítulos 42 y 43. Y aquí la palabra castigo la cambié porque en realidad dice la pena del tormento. En aquella época era muy frecuente, en el siglo XVI. Hoy, por supuesto, no tendría sentido, está totalmente descontextualizada. El estamento íntegro, y consciente en el mundo directivo. Entre las funciones, es probable que la más importante, una de ellas, sea mantener el buen ambiente en el colegio. Miren que esto es difícil, ¿eh? Implica prestar mucha atención a la salud mental de quienes trabajan en el colegio. Estrés, sobrecarga de tareas, agobio de peticiones, cursos, apoderados complicados, en fin. Pues de esto depende en buena medida la calidad de la educación que se imparta. Velar por la seguridad de todos, actualizando los protocolos del colegio y manteniendo la infraestructura en perfectas condiciones. Una barandilla que esté un poco suelta puede significar que una persona se caiga de una escalera. Tener especial cuidado en que la aplicación de los protocolos de buena convivencia se hagan realidad, que no sean letra muerta. Esto también se aplica a los alumnos y apoderados, tanto en lo referido a lo académico como a lo que pueda estar perturbando a alguien de la comunidad escolar. O sea, esto es para todos. Pero ¿quiénes tienen que estar en funciones? El estamento directivo. Y abrir una mirada apreciativa de las fortalezas y debilidades en su relación con la comunidad educativa. El equipo humano que lidera una institución educativa debe periódicamente ir revisando qué está funcionando bien en ella y qué no lo está haciendo. Creo que estamos haciendo bien y creo que estamos haciendo mal, en otras palabras. Si esta evaluación no se hace, de nada sirve la indicación que den, porque son letras muertas, no tiene un sustento en lo que estamos logrando. Debe adaptarse a realidades nuevas y ver cómo se asumen o se enfrentan. Nunca aislarse. Un grupo directivo que no lo ven nunca los profesores ni los alumnos, sencillamente tiene total desconexión con el colegio. Revisar periódicamente la relación entre el grupo directivo con los profesores, con los apoderados y con los alumnos. No es que hagan todo el tiempo eso, pero no pueden dejar de hacerlo con cierta periodicidad y con personas distintas cada vez. Mirada de futuro. Es otra fortaleza importante. Si un colegio no se proyecta en el tiempo o hace mal sus predicciones, corre el riesgo de naufragar. Una predicción: presupuesto para el próximo año. Si calculamos mal, podemos hacer quebrar el colegio. Crear un clima humano, cálido y cordial entre todos, desde ellos hasta los alumnos, todo el estamento. Es muy difícil y requiere mucho esfuerzo, pero si un grupo directivo logra esto, tiene asegurado en gran medida el éxito de la formación humana de sus alumnos. No estoy hablando académico aquí, estoy hablando del humano. Profesores. Aquí el profesor, ¿verdad? Que es un profesor muy popular en su colegio, nos va a acompañar. Obligaciones, derechos, deberes y responsabilidad del profesor. El profesor es uno, y con bastante frecuencia, de los pocos referentes de profesionalismo y ocasionalmente de cultura que tienen los alumnos. Hay muchos alumnos en nuestro país que, por desgracia, sus profesores son el único estamento cultural al que tienen acceso. Y no menciono a los directivos, que también lo tienen, pero tienen menos contacto con los alumnos. No le hacen clase a los alumnos, los pasan a ver, los saludan, los reciben, no hay problema, pero rara vez se va más allá de eso. El profesor es el estamento cultural, el referente más indirecto que tiene un alumno. Y muchas veces los padres también, cuidado, ¿eh? Por tanto, una responsabilidad de la que debe estar consciente y asumir que ellos esperan de él mucho de lo mismo que se les pide. ¿Qué se les pide? Trato educado, atento y cortés. Si demuestra simpatía, el profesor es un plus. Pero lo que se le pide, lo mínimo, que sea educado, atento y cortés. Saber escuchar a sus alumnos. El profesor es mucho más que un experto en lo que sea, en química, en física, en matemática, en lenguaje,
historia, recordar que los padres esperan de él profesionalismo, tanto en lo académico como en lo formativo. No solamente que sepa materia, que la pase bien, sino también que sepa formar a sus alumnos en ciertos valores. Por lo tanto, ¿verdad?, debe aprender a controlar las emociones que puedan dañar la buena relación entre él con sus alumnos y los apoderados de sus niños. La justicia es un valor muy apreciado por los alumnos y sus profesores, pero saber mediar entre adolescentes, se los regalo. Requiere de mucha cautela. Hay que poner paños fríos permanentemente porque están todos como erizos. Antes de resolver, eso ayuda mucho. Dejar que las aguas decanten y después meterse al tema y conversar. Primero, lograr la tranquilidad, después, ver cómo se solucionará. Estudio permanente. Un profesor tiene el deber ético de estar actualizado en su disciplina. Los alumnos reconocen muy rápido cuando no es así. Te hace una pregunta y te pillaron y el prestigio del profesor empieza a derrumbarse. Y esto es clave. Nunca, nunca de jamás, ¿verdad? Un profesor debe parecer parcial. Me tiene buena, me tiene mala. Eso es muy común. Hay muchos alumnos que lo sienten así. Doy fe de que muchas veces no es así, pero también doy fe de que en algunas ocasiones es cierto. Obligaciones, derechos, deberes, responsabilidades del profesor, seguimos con el tema. Tener presente que los alumnos se están formando para ser adultos, no para ser adolescentes porque ya lo son. Lo anterior es algo que no se aprende en la calle ni en el día a día, sino con modelos adecuados. No se aprende a ser adulto, sino que voy viendo modelos de adulto. Tiene derecho a ser respetado y recibir un trato educado. Tiene derecho, tiene el deber de preparar su clase, preparar material, así como realizar las pruebas de forma objetiva y puntual. Cuando un profesor tiene una respuesta mala, simplemente se limita por una X, no está enseñando, porque no está diciendo, por lo menos que marque un ciclo lo que está mal. Y pues alguno podrá pensar esa respuesta por ese ciclo o se acercará a preguntarle por qué está mal. El estudio permanente, la actualización de sus conocimientos, así como de metodología, es algo básico para su responsabilidad académica. Debe estar permanentemente aprendiendo. Cultivar, y lo puse con mayúscula, la jovialidad. Tiene que ser alegre, parecerlo, por lo menos. Parece poco, pero ayuda a crear buen ambiente. Un profesor que lleva una enseñanza fruncida interpretando va a tener en contra a muchos alumnos. Preocuparse por lo que puede estar afectando a sus alumnos. Prestar atención a los cambios de ánimo o a situaciones anómalas en la clase, en los patios. Es importante para detectar problemas. Esto es más propio del profesor jefe, porque es el que más tiempo está con sus alumnos y al que por general muchos alumnos se acercan a contar los problemas que están teniendo dentro de la sala de clase. Y a veces son problemas personales que les cuentan lo que están viviendo en sus casas también. Pero ese tema no es tanto de masa, sino más bien puntual. ¿Cuál es su relacionamiento íntegro, higiénico y consciente? Debe respetar sus descansos. Los recreos, por ejemplo. Si se queda en la sala de clase respondiendo preguntas de la prueba, él no va a descansar y si tiene clase después va a llegar con el déficit de más de 2 horas de no haber descansado. Y evitar prolongar el trabajo en su casa. Debe ser un ideal. Aunque con frecuencia cueste, muchos profesores trabajan más en la casa que en el colegio. Preparan sus clases, revisan sus pruebas y a veces, ¿verdad?, llegan sin descansar al día siguiente. Compartir con sus colegas, bromear con sus alumnos, oírlos, reír con ellos, enseñarles valores espirituales y sociales, el gusto por la ciencia, por el arte, por la cultura, en fin, es una lista enorme lo que el profesor puede hacer con sus alumnos, hablar de fútbol, hablar de lo que sea. Es la base de su vocación y por tanto de su felicidad. Un profesor que disfruta su labor es un profesor que ama lo que hace. Y les garantizo, yo hice más de 40 años clase, cuando uno alcanza estos niveles, por Dios que es feliz. Cuando esto no resulta, uno se siente muy fracasado, muy herido, porque él mismo siente que falló. A veces puede ser cierto, otras veces no, pero es causa también de pena. De lo anterior depende en gran medida mantener el gusto por su profesión
y ser feliz en tan importante vocación. Y no lo digo porque yo soy profesor de profesión, sino porque es cierto. Sin profesores no tenemos educación en ningún país del mundo. Esa será parte de la terapia personal que lo mantenga alegre y realizado. El que no lo vive, no lo conoce, y si lo conoce, no siempre lo entiende. Me refiero al peso que lleva sobre sí un profesor. En pocas palabras y de evidente mal gusto lo que voy a decir, el profesor es el jamón del sándwich. Debe mediar con los directivos, con los apoderados, con otros profesores y con los alumnos. El estrés es el compañero habitual del profesor. Por eso debe tener muy en cuenta su salud mental. Estar sobrepasado suele ser lo frecuente en él. Y debe aprovechar los tiempos de descanso, organizar sus tiempos y aprender a decir no cuando pueda. No tengo que estar diciendo siempre sí a todo. Mira, no tengo tiempo a hacerlo, disculpa. Ya, no tengo que darme razones. Darse tiempo de leer sobre su disciplina o de otros temas es parte del cuidado de su salud mental. Eso lo mantiene activo y actualizado. ¿Cómo abre una mirada apreciativa de sus fortalezas y habilidades en relación con la comunidad educativa? Aunque lo más frecuente en un profesor es que esté permanentemente recibiendo, y lo pongo así entre comillas, retroalimentación, después vamos a ver por qué lo puse entre comillas, le conviene siempre meditar sobre su quehacer, reflexionar en lo que puede mejorar, reconocer sus aciertos y desaciertos en su gestión docente, qué metodologías ya no son válidas, qué hizo que le resultó, en fin, debe estar permanentemente mirando su trabajo, y esa es una gran fortaleza, buscando las formas nuevas de expresar lo que se da cuenta que ya no funciona. Y pongo entre comillas la palabra retroalimentación. Esta palabra, ¿verdad? La puse entre comillas por el sentido no literal en que la uso. Lo normal es que reciba quejas o peticiones desmedidas. Muchas veces se le pide que aplique una metodología o evaluaciones diferenciadas a tantos alumnos que hacerlo resulta agotador. Si en un curso hay, en un nivel, hay 7, 8 alumnos, hay que aplicarles metodologías distintas, hay que hacerlo, pero eso suma esfuerzo, suma trabajo. Tengo que hacer 2 clases en una. Estas situaciones son la parte más difícil de la labor del profesor, y eso es solo un ejemplo. Preocuparse por actualizar sus conocimientos será la fuente de la seguridad con la que podrá entregarlos a sus alumnos y responder a sus inquietudes. Actualizarse. Eso es parte también de la tranquilidad del profesor. Estar pendiente y disfrutar lo hermoso de su profesor de profesión, lo que tiene de inmenso, lo que lo tiene. Mira, la belleza de la profesión de profesor es enorme. Y disfrutar de eso es la mayor fortaleza que puede tener un profesor, porque disfruta lo que hace. Y le voy a hacer un regalo a los profesores. No sé si hay algún profesor presente que me lo cuentan, pero esto no lo inventé yo, lo encontré y reconozco mi culpa, lo copié. Pero lo puse en un formato más bonito que el que estaba y es un único contenido. Que las paredes de tu aula y el corazón de tus niños oigan y sientan la felicidad de tu alma mientras enseñas, inspiras y aprendes. Aquí tenemos un homenaje hacia abajo a los profesores. Hablemos ahora un poquito entonces de los padres o apoderados, no siempre son los mismos. Y aquí tenemos a la familia, ¿verdad? López Arenzano con su hija que está en el colegio. Obligaciones, derechos y deberes y responsabilidades de ellos, los padres. En primero, deber y obligación de los padres es no olvidar que ellos son los primeros educadores de sus hijos. Cuando los padres le argumentan a los profesores, que me ha tocado oírlo muchas veces, es que yo traigo a mi hijo para que me lo eduquen. No, usted lo educa. Aquí le hacemos que aplique lo que usted le educó en la casa de sociedad. Aquí le enseñamos, le pedimos que aprenda a no golpear a los demás, a no insultar a los demás, que no lo haga. Pero si usted no me colabora con esto en la casa, por mucho que se lo diga yo, su hijo lo va a hacer. Perder de vista este detalle, que los padres son los primeros educadores de sus hijos, es una de las más frecuentes fuentes de roces con el colegio. Es que yo mando a mi hijo para que me lo eduquen. No, usted lo educa, y nosotros lo ayudamos a educarlo.
Hay cosas que se aprenden en la casa y la vida para que se hagan realidad en la convivencia escolar. Por ejemplo, buenos modales, el respeto por los demás, aprender a aceptar la diversidad, a esperar su turno para lo que sea, para hablar, para ir al baño, para preguntar, asumir que no siempre se tiene la razón, que está mal sacar sin permiso las cosas de alguien del curso. En fin, la lista es larga. Todos estos temas se aprenden desde la casa y se aplican en el colegio, se ejercitan en el colegio. Un profesor no puede estar haciendo una clase sobre no sacar el estuche al compañero. El ejemplo un poco tonto, pero ilustra. ¿Qué otros derechos, deberes y obligaciones tiene la familia? Tienen el derecho de velar por la calidad de educación que se da a sus hijos, por la seguridad de estos en el colegio, a estar informados de todo lo importante que se relacione con ellos, a ser escuchados si fuera necesario. No son las personas ajenas al colegio, no, son los apoderados. Y tienen estos derechos. Deben estar informados, deben pedir, ¿verdad?, que se vele por la seguridad de ellos. Muchas veces hay niños que tienen un trato especial, muy justificado medicamentos, muy justificado por otros motivos, y asegurarse de que eso esté funcionando. Tienen también el deber ético de apoyar al colegio, salvo en situaciones razonables, claro. Esto parece una tontería, pero los papás que hablan mal del colegio, no, es que este colegio, tanta porquería de colegio, que alquilaste, este profesor, este director, hablar mal del colegio ante los niños simplemente es crearle al niño fobia por el colegio y, por supuesto, fobia a aprender. Y que no se siente integrado a la comunidad. Velar por el rendimiento académico de sus hijos. No es deber del profesor velar por el rendimiento académico de los niños, lo dijo el señor este, el que sea. Es el padre. El profesor le dará, le indicará la nota, le explicará por qué se equivocó. Pero el que tiene que estar preocupado de que el hijo estudie, de que rinda, que son los padres. Inculcarles hábitos de trabajo en casa, que tenga un tiempo de estudio todos los días. Asegurarse que hagan las tareas cuando es pequeño. Cuando sea más grande, las haga solos. Motivar la lectura y la curiosidad por las ciencias, las artes y el conocimiento de las culturas del mundo. No puede ser que se pasen viendo tenis o fútbol, no. Hay que leer un libro, hablar de ellos, de historia, hablar de, no sé, de lo que está pasando en el mundo. Asegurarse de que cumplan con sus deberes escolares. ¿Hiciste las tareas? A ver, muéstramela. Revisársela. Oye, esto no está completo, ¿por qué no lo terminaste? Termínalo. No hablan mal del colegio delante de ellos. Puede que tenga muchas quejas del colegio, y algunas pueden ser muy verdaderas, pero hablarle mal al hijo del colegio, pues motiva. Está pensando que va a creer que todo lo que está en el colegio es malo. Desmotiva, crea rechazo, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se consigue? Que no haya ninguna empatía hacia el colegio. Y quinto, comprometerse con el proyecto educativo del colegio. Todos los colegios tienen un proyecto educativo distinto que tienen muchas características en común. Pero es que un papá, voy a poner un ejemplo raro, que pone a su hijo en un colegio religioso, determinada confesión religiosa, y después se va a quejar porque ellos son ateos y le están hablando de Dios. Bueno, entonces, ¿para qué lo pusiste en un colegio católico, protestante, musulmán, judío, no sé? Si tú no crees en Dios, pues no ponga a tu hijo en un colegio que se lo van a enseñar. Es un ejemplo. Les parecerá raro, pero pasa, ¿eh? No en la medida que uno acaba de decir, pero con alguna frecuencia ocurre. Por algo lo pusieron en el colegio. Hay que ser coherente con ese colegio. Este proyecto me gustó y lo acepto para mí. ¿Cuál es el razonamiento íntegro y genio inconsciente de los padres? Los hijos en gran medida son un reflejo de su casa. Esta afirmación bastante conocida es verdadera en buena medida, pero no siempre es así. Cada persona es un mundo en sí mismo y la misma experiencia de la vida se asume de un modo distinto según la personalidad de cada uno. Aunque todos estemos enfrentando al mismo sistema, no todos vamos a reaccionar igual. Uy, uy, permiso, voy a tener que salir porque por un motivo me fui para una diapositiva muy antigua. Dame un segundo, por favor. Muy atrás. ¿Cómo está la presentación, chicas? Está interesante, ¿no? La mirada. Ada, tú que te dedicas a la parte educativa también.
Bienvenida Rosa, qué lindo verla. Gracias por estar aquí, María Paz. Gracias también por estar aquí, presentes, aprendiendo un poquito más cada día. Fernanda Plasencia, gracias. Hola Margarita, Erika, Elba, todas las que se fueron sumando en esta jornada. Alicia, Patti, muchas gracias. Ya, aquí lo encontré. Ahí sigue José Luis. Y ahora tengo que una nueva presentación. ¿Lo ven? ¿Se Sí ve? se ve, sí se ve. Perfecto. No sé qué pasó, que se fue a una diapositiva muy antigua. Tienen que ver entonces por la calidad de la educación que se da a sus hijos. Es importante que lo vean, porque ellos tienen derecho a ser escuchados en sus opiniones si fuera necesario. Tienen también el deber ético de eh, apoyar al colegio, ya lo hemos visto, velar por el rendimiento académico de sus hijos. Tienen que estar atentos a que a sus hijos les vaya bien. Inculcarles hábitos de trabajo y de estudio en la casa. Motivar la lectura, curiosidad por la ciencia, las artes y conocimientos, las culturas del mundo. Tienen que estar en sintonía con el colegio. Asegurarse que se cumplan con sus deberes escolares, que hagan las tareas, que preparen el bolsón, que lleven el equipo de deporte, lo que sea. No hablar del colegio, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Crea rechazo o desmotiva a ser algún profesor. Comprometerse entonces con el proyecto educativo del colegio y ahí hemos quedado. Estamos en relacionamiento íntegro, los hijos son en gran medida reflejo de la casa. Esta afirmación es bastante conocida, es verdadera en buena medida, pero no siempre es así. Cada persona es un mundo en sí misma y las mismas experiencias de la vida se asumen de un modo distinto según la personalidad de cada uno. Y aquí hemos quedado. Los padres deben enseñar a sus hijos a discernir lo bueno y lo malo, velar por su seguridad física y mental. Y la mejor forma de lograr esto, que los niños piensen lo que está bien y lo que está mal, y cómo puedo cuidar mi salud mental, mi salud física, ¿verdad? Es hablar de principios. Es una cosa que se ha perdido. Se habla de acciones, de opiniones, pero hay ciertos principios que no podemos soslayar. Por ejemplo, principios sociales, principios laborales, principios morales. No podemos silenciarlos por ser temas sensibles. No, tenemos en la casa que hablarlos. Tienen derecho como padres a enseñarles sus valores. Ahora, no tienen derecho a imponérselos. Porque si un chico le sale otros valores, pues tiene derecho, porque, ¿verdad? Podrán conversar el tema, discutirlo, pero cada uno vive su vida. Especialmente cuando llegan a cierta edad en la adolescencia. Están buscando su destino, están buscando su camino. Y ese camino tienen que recorrerlo ellos. En gran medida, esto va a ser parte de la presentación que tengo el viernes. Mucho de esto va a aparecer ahí también, en otro ámbito, en otro contexto. No aceptar conductas, comentarios, gestos, lenguaje, etcétera, ofensivos o vulgares. En la casa no se dicen garabatos, en la casa no se hacen gestos groseros. La casa es un lugar de aprendizaje. Es nuestro modelo de conducta social que queremos enseñarles. Y por supuesto, predicar con el ejemplo. Si esto no se hace, todo argumento se desmorona por sí mismo. No resiste análisis. Si los padres le piden al hijo que haga una cosa y ellos no lo hacen, olvídense de que van a lograr algo. Abrir una mirada apreciativa de sus fortalezas y debilidades en su relación con la comunidad educativa. La opinión de los padres tiene un peso muy grande en los hijos, especialmente cuando son pequeños. Un comentario desafortunado, ni hablar de un comentario ofensivo, o sea, cuando un profesor insulta a un profesor, un padre insulta a un profesor en la casa, o sea, bueno, sencillamente para el hijo ese profesor será eso. Descalificar al colegio, a sus profesores, solo consigue desafección al colegio por parte de ellos. Si se tiene una queja importante con respecto a un profesor o un compañero, lo correcto es dejar que el hijo cuente su versión, escucharlo y contenerlo, decirle que va a averiguar lo que pasó, pedir una entrevista con el profesor, y si no se saca nada en limpio, bueno, el caso puede pasar a instancias superiores. Ante cualquier situación, ante cualquier situación, hablarle en positivo puede ser mucho más eficiente. Vamos a ver un ejemplo. Un alumno cuenta a sus padres que fue suspendido por haber golpeado a un compañero y que es cierto, o sea, efectivamente le pegó a un compañero.
Los padres le dicen, estas posibilidades que vamos a poner se dan en la realidad. Posibilidad uno, eso te pasa por desubicado y matón. Vete a tu pieza y no nos hables por hoy. Bien, los padres están enojados con él. ¿Verdad? Le demostraron, eso no debes hacer. Posibilidad dos, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cómo vas a reparar el daño causado? Si se fijan, ponen en el hijo la respuesta al tema. Posibilidad 3. Debiste ser más cuidadoso. Si lo hubieras esperado fuera del colegio, no te habrían castigado. Es una actitud medio mafiosa, ¿no? Que no se sepa. Posibilidad 4. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Ya sabes que no apoyamos esa actitud violenta. Bueno, asume tus consecuencias. Yo creo que esta respuesta última podría ser entendible cuando ha pasado muchas veces. Arréglatela solo. Pero si es la primera vez, no se le puede decir esto al hijo. Si se fijan, hay cuatro posibilidades y según ciertos contextos, unas son válidas y otras no. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? ¿Qué ética, fortaleza y habilidades vienen con estas reacciones? Ahí tienen un temita para pensar después. Y ahora vamos a hablar un poquito de los alumnos. Y aquí tenemos estos dos hermanos que son la joya del colegio, en el buen sentido de la palabra. ¿Eh? Tengo aquí un pequeño inconveniente que no sé qué pasa. Obligaciones, derechos y responsabilidades de los alumnos. Todo ciudadano en Chile tiene derecho a recibir educación escolar desde la educación básica hasta cuarto medio. Si prefiere un tipo de educación especial, puede optar por colegios particulares, pero el Estado garantiza la posibilidad de ser educado en sus instituciones. Todos los establecimientos deben seguirse los planes y programas del Mineduc, todos, desde los establecimientos particulares hasta los colegios del Estado, aunque es factible hacer ajustes de acuerdo con su carisma particular. Hay que seguir el programa, pero eso no impide que también se pongan otros temas extras que no están en el programa del Mineduc. Todo ciudadano debe asumir a cierta edad que es el responsable de su vida y tiene imperativo moral y legal de actuar en consecuencia con eso. Eres alumno, sí, de pequeño nos preocupamos de ti, pero llegando a cierta edad, y eso los padres tienen que discernirlo, es el alumno que tiene que hacerse cargo de su vida. No pueden ser los padres los que estén yendo a explicar por qué al niño de tercero medio le forman una prueba. Es el alumno que tiene que explicarlo, es el alumno que tiene que explicar los remedios. Si no, no va a aprender nunca. Esta lección la enseñan la escuela y el ejemplo de los padres. Veamos ejemplos de los derechos y deberes más relevantes del adulto. Tienen derecho a estudiar en un ambiente libre de violencia, ya sea física, verbal, emocional, y de cualquier tipo de discriminación. En el colegio todos deben ser iguales. Tienen derecho a que le pongan límites claros, aunque para ellos les parezca una cosa inaceptable. Tienen derecho a ser tratados con respeto. Tienen derecho a conocer los criterios y resultados de sus evaluaciones, y además en tiempos relativamente razonables. Tienen derecho a formar centros de alumnos y directivas de curso. Pero a su vez tienen la obligación de conocer y respetar los protocolos de convivencia del reglamento interno, cumplir con sus deberes escolares para aprobar los cursos. No puede ser que porque no pude venir al año porque estoy enfermo, me pasaron de curso, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Tienen el deber de cuidar la infraestructura del colegio, así como su diario. Y también tienen el deber, la obligación de tratar a todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo auxiliares, otros compañeros, alumnos de otros cursos, en fin, ¿verdad? Tratarlos con respeto a todos. Y en cuanto al relacionamiento íntegro, estoy aquí tengo un problema con una barra que se está tapando, no sé cómo verla, bueno. En una escuela promedio, estos aspectos están sujetos a ciertos factores bastante conocidos.
Veamos los más frecuentes: situación familiar, nivel socioeconómico, hábitos de estudio. Son cosas que no puedo sacar una barra y me está tapando la mitad del... De todas Ya, maneras, para nosotros no es visible lo que te está pasando en ya. forma Perfecto. ¿Y qué dice después de hábitos de estudio? Porque no lo veo. Ahí está la barra en medio, que no la puedo ver. hábitos de estudio. Dice, en la adolescencia se suman algunas novedades, influencia de los Aquí pares, la cambié. la apertura al amor, la exposición a las drogas y al alcohol, el control parental y el estrés de pensar en su futuro. Exactamente. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos entonces aquí cosas que van a pasar. Se les pone El difícil. niño, ¿ah? A los niños pequeños normalmente esos temas no existen, pero en la adolescencia se cuestiona la influencia de los padres. Van a tener sus primeros pololeos, sus primeras experiencias de amor, ¿verdad? Pero también con ciertos riesgos. Se van a exponer a drogas y alcohol, van a ir a fiestas, donde eso va, es una realidad. El control de los padres ya no les gusta tanto, no se sienten cómodos con eso. Y también entre tercero y cuarto medio, y cuarto medio en especial, está el problema de su futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo me preparo para lograr ese objetivo? La famosa prueba de selección universitaria, para los alumnos de cuarto medio suele ser un tema muy, muy estresante. Nunca debemos olvidar que trabajamos con personas. Todas son distintas y únicas, iguales en dignidad y derechos. Son personas que se están formando. No son personas que lo saben todo, aunque ellos están convencidos que lo saben todo. Un adolescente, usted no saca nada con discutir con él porque él lo sabe todo. La vida le enseñará que no lo sabe todo. Y a veces que se peguen un suelazo les hace bien. Ahora, hay que tener cuidado que es una caída o un golpe no muy grave, ¿verdad? En cosas no tan importantes. Son personas que están buscando su propia identidad. No quieren parecerse a otros, quieren ser ellos. O a veces tal modelo les gusta y tratan de imitar ese modelo. Y tienen derecho, porque es su identidad la que están buscando. Tienen derecho a su lugar en el mundo, a ser escuchados, a ser tomados en cuenta. Eh, Tienen que reconocer que son expertos, pero no lo asumen. Entonces, hay que darles con cierta sutileza caminos para que lleguen a reconocer que no son Superman. Y aprenden rápido. El adolescente es muy rápido para aprender las lecciones de la vida. Hay que tener presente que un día ocuparán nuestro lugar en el mundo. Y por eso debemos formarlos bien. Van a ser los adultos los que dirijan las empresas, los destinos políticos, los parlamentos. Lo más importante, van a ser ellos dentro de unos años. Y por tanto hay que estar seguros de que lo que estamos haciendo con ellos es bueno. ¿Y cómo? Dándoles lo mejor de nosotros, para que no cometan nuestros Yo no errores. creo que le tenga mucho Todos poder. nosotros hemos cometido errores en nuestra vida. Explicárselos para que no lo hagan. El peor error es no respetar a los demás imponiéndoles nuestros criterios. Cada uno tiene derecho a ser el que es, pero también tiene que asumir sus responsabilidades. Expliquémosles en qué y por qué nos equivocamos. En qué nos equivocamos lo tienen claro ellos, pero por qué nos equivocamos muchas veces no lo saben y a veces no lo sabemos nosotros. Esto que tenemos aquí tal vez sea nuestra mejor herencia a nuestros hijos. Empezando a cerrar. Veamos algo muy útil y ético en las relaciones humanas, que es la estructura del reclamo. Lo primero es diferenciar entre queja, que es manifestar una molestia por algo, y un reclamo que es buscar una solución a un problema. Eh, Vamos a usar exactamente la misma situación, presentándola como queja y presentándola como un reclamo.
Si el jefe de una empresa se acerca y le dice a uno de sus trabajadores, mire, señor Kowalski, su sorpresa me tiene cansado. Perdí la cuenta las veces que le he explicado la forma en que debe rellenar el formulario de despacho. Todavía lo hace con errores y eso le puede costar su puesto de trabajo. ¿Cómo queda Kowalski tiritando entero y con más miedo de hacer las cosas y con más posibilidad de equivocarse? Lo han amenazado, ¿verdad? Y evidentemente no se siente el jefe contento con su gestión. Por tanto, tiene un personaje que en lugar de tirar para arriba va a tirar para abajo. Pero si el jefe le dice esto, buenas tardes, señor Kowalski, quiero expresarle mi preocupación porque a pesar del tiempo que lleva con nosotros, todavía comete errores en los formularios de despacho y eso puede traernos problemas con nuestros clientes. Comprenderá que esta situación me preocupa mucho, pues está en riesgo la estabilidad de la empresa. Quiero pedirle, una vez más, que ponga mucha atención a esa labor y que si tiene dudas, consulte con su supervisor para que lo asesore. Bueno, personalmente creo que Kowalski se sentiría más relajado, ¿verdad? Bueno, me están dando la oportunidad, tengo que tener más cuidado y pedirá al supervisor que me ayude, eso está bien, antes de entregarlo, en fin. ¿Cuál creen ustedes que puede ser más eficiente a la hora de asegurarse que el señor Kowalski haga bien su tarea? Bueno, los dejo para que lo disciernan, para que lo piensen. Pero un reclamo es mucho más eficiente que una queja, creo yo. Y para terminar, una reflexión. Uy, que comienza Santibáñez un poquito tarde. Miren esa águila calva, se llama así, es una águila, solo se da en Estados Unidos. Una muy difundida tradición dice que el águila lleva su polluelo ya crecido en sus garras y lo deja caer para que aprenda a volar. No sé si será cierto o no, pero la lección es enorme. Como norma general, los padres, los profesores y los equipos directivos lo dan todo y lo mejor de sí por los niños, por las niñas de los colegios, por los jóvenes. Esa es su actitud ética hacia ellos. Pero llega el momento en que ellos deben volar solos. Los hijos, los alumnos, llega el momento en que tienen que volar solos. Entonces, caer o volar dependerá de cuánto provecho saquen de todo ese esfuerzo que se hizo por ellos. Muchas gracias por su atención. Tenemos ahí nuestras águilas. Bueno, quedo atento a sus preguntas, sus inquietudes. No sé si hay alguien que quiera opinar. ¿No? Parece que quedó clarísimo tu enfoque en en los cuatro espacios de lo que tiene que ver con la educación fue muy claro, José Luis. Yo creo que eso es lo que pasa en la sala. Además, nos hiciste ver, y te felicito, el punto de vista desde cada uno de los cuadrantes que tocaste. ¿Ya? Nos hiciste sentir profesores, nos hiciste sentir directores, nos hiciste sentir alumnos y nos hiciste sentir padres también. No sé si les pasó, chicos, esa sensación de entrar en el rol. ¿Alguien quiere comentar? Yo me enfoqué mucho en el rol de madre, porque justamente ahora mi hijo acaba de cumplir sus 18 años y creo que de cierta forma me he enfocado en tomar cada uno de estos conceptos para la buena educación de él, aunque hubo un momento de rebeldía donde lo tuve que soltar. Y ahí y lo solté y ya toca confiar en Dios, que sea lo que él mejor decida para su vida, aunque sí es emocionalmente fuerte, pero también es que ser valiente y confiar. Así que El estuvo muy águila que buena soltó la el polluelo. conferencia para mí. ¿Ah? ¿Viste el águila que soltó el polluelo? Sí, lo tuve que soltar porque confiar en lo que le he dado, no quiero decir que no haya cometido errores, claro que los he cometido, pero he tratado de minimizar, de no cometer tantos errores. Entonces, ahora sí.
confiar. Pero vi un cambio bastante importante desde los 16 a los 18 años. Él cambió bastante. Hubo una edad de rebeldía desde los 14 de 14 a 16 muy fuerte. Y al punto que decidió irse a vivir con su papá. Y wow, fue fuerte. Pero sí estuvo muy interesante su Pero lo que tú dices todo. es muy frecuente, ¿ah? Muy, muy frecuente. Yo pasé por todos esos estamentos. Fui alumno, fui profesor y fui apoderado. Nunca fui directivo, pero mi mujer sí. Y fue adolescente. Y fue Y también fue adolescente. adolescente. Claro, entonces todas las etapas, ¿no? Que vivimos, que pasamos, pero qué bueno, perdón. Eso yo creo que es importante, la libertad de los chiquillos. Un chico que no crece en libertad eh, puede que se equivoque menos, pero también tendrá menos herramientas para tomar decisiones, porque otros las tomaron por ellos. Y la libertad es un don inherente al ser humano, inherente, desde la esencia misma del ser humano, ser capaz de tomar sus decisiones y asumir las responsabilidades, claro, claro. No es solamente tener la capacidad de hacer lo que quiero, o lo que me parece, sino también asumir el error, asumir el triunfo. Eso es, creo yo, fundamental. Gracias, José Luis. María Paz también parece que quiere comentar. Sí, a mí me gustó mucho la parte ética, mucho. Creo que eso llega a todo, no solamente en la parte de la parte de, es la vida en realidad. Si uno no hace las cosas bien, para mí no va a salir nada bien. Y me gustó mucho esa parte y bueno, yo ya crié, mi hija ya tiene 19 años y creo que lo hice bastante bien. Tú ya la conoces. Entonces, por eso yo creo que sí. Eh, Me quedé esta pegado. presentación estuvo muy buena, así que los felicito. Muchas gracias, María Paz. A estar atento a la próxima, el próximo tema que tiene preparado José Luis el día viernes a las 7 de la tarde también. Ya los dejamos cordialmente invitados. ¿Alguien más que le gustaría como para ir terminando y cerrando esta jornada, esta primera jornada de semana gratuita, sin olvidar que vamos a estar con muchos seminarios gratuitos, incluso la primera clase de Life Coach el día domingo? Y es la última certificación que tenemos para poder, de este año 2024. Rosita Cáceres, gracias por estar aquí, bienvenida. Abra su micrófono y comente nomás lo que quiera decir. Tiene que abrir el micrófono, si levantaste la mano. Tienes el micrófono muteado, Rosita. Todos expectantes a ver qué es lo que dice la Rosa Cáceres. Margarita parece que también tiene ganas ahí. Vayan levantando la manito. ¿Quiénes son los que quieran hacer una opinión o darle un feedback en ¿Por realidad qué se al baja el trabajo volumen? que hoy presentó José Luis? Ahí sí, Rosa, te estamos escuchando. ¿Se escucha? Sí, 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 perfecto. ahora sí. Bueno, estoy muy feliz, la presentación excelente, completa, me encantó y felicitaciones. Es que es tan completa las cosas que l- todo, todo lo que se dio fue muy, muy educativo, muy bueno. Muchas gracias. Me Muy deja amable. sobregirada. Y quiero esperar la visita de la directora aquí, acá en el espacio mujer. Me la ofreció, ¿cuándo va a ir? Cuando usted me diga, ahora me voy unos días a Bolivia, vuelvo el 20 de octubre. Así es que agendémonos como para el 23, 24 de octubre. ¿Ya? Escríbeme si por interno. Muchas gracias, Rosita. Ahí te vamos a estar visitando. Me bajó el volumen, gracias. Súper. Chao, que le vaya muy bien. Muchas Igualmente, gracias. Buen viaje. gracias. ¿Qué más?
Ada, te veo tan contenta porque Ada se quiere dedicar al tema más educacional y la veo súper atenta a tu presentación. Siempre en excelencia, José Luis, completo, no nos dejó nada al azar, no nos dejó nada, ningún vacío de educación con respecto al tema que tomó. Y eso denota justamente que no estén diciendo nada, porque están completamente sobregiradas, como dijo Rosa Cáceres. Miriam levantó la mano ahí. Sí, quedaron como No, muy es que muy completo, que me dejó sin palabras, que de repente cuando uno no tiene nada más que decir, pues nada más que gracias. Gracias, Priscila. Ella está por primera vez en la escuela y te esperamos mañana y el viernes para seguir participando de estas charlas que solamente tienen el sentido de poder contribuir en el bienestar de cada uno de nosotros, en la calidad de vida, en la reflexión, en el crecimiento personal y en el desarrollo de nuevas observaciones, ¿ya? De ampliar la mirada, de tomar esta mirada apreciativa, como decía José Luis, y considerar las temáticas como lo que es la ética, como lo que es la vida, la educación, algo tan fundamental para nuestro existir como seres humanos y como sociedad. Así es que te felicito, José Luis. Muchas gracias, Mónica. Me gustaría aprovechar de invitarlas para el viernes. A esta misma hora tenemos un otro encuentro con un tema totalmente distinto, una mirada más desde la base de la vida, pero que tiene también profundas consecuencias sobre la actividad del coach. Saber a quién tengo delante y qué es lo más probable que le esté pasando, y que él mismo no lo ha descubierto. Pero eso va a ser una parte y vamos a proyectarnos hacia cosas muy distintas, y por eso el tenor de la presentación de ese día va a ser tal vez algo menos lúdico que el de hoy. Va a ser un poquito más digamos, más solemne, pero tampoco fome, ¿eh? Espero que no sea fome. Pero, digamos, más desde la reflexión que de la experiencia. Así que ojalá que les guste y podamos reencontrarnos. Que Quiero seamos dar el las doble persona, hoy día somos 20, que el viernes seamos 50, cada uno traiga una persona más. Ya los invitamos a que sigan sumando personas para que no se pierdan el tema que José Luis construyó con tanto cariño para todos nosotros. ¿Ya? Así es que cordialmente invitados a seguir participando. Rosita, traigas a toda la gente del grupo, todos que vengan a escuchar, porque va a estar hermosa esas presentaciones que vamos a tener los días que siguen, principalmente terminando las jornadas el día viernes, ya desde las 7 y hasta las 9:30, un cuarto para las 10 de la noche vamos a estar terminando porque va a ser jornada doble. Les damos las gracias a todas, gracias por prender la cámara. Le vamos a regalar una sonrisa y un cierre a José Luis de esta primera jornada, hablando de la ética en la educación. Les agradezco que puedan prender sus camaritas para poder captar este momento y en cierta forma nuestras sonrisas representen el agradecimiento a tu entrega hoy, José Luis. Y Ya, si bueno, quieren, y mi sonrisa va a ser el agradecimiento a la presencia de ustedes, porque hablar solo no es entretenido. claro, Así que mira, ahí, les agradezco ahí con todo, muchísimo con todo. que me hayan acompañado, ¿verdad? Les agradezco. Sí. Ya, vamos a tomar la fotito. Mira, uno, todas lindas. Muchas gracias, Priscila, por prender la cámara. Marta, gracias. Uno, dos, tres. Eso, pero qué cosa más linda. Eres bendito entre todas las mujeres, José Luis. Ah, Muchas no, y gracias. Antonio. Antonio te está acompañando Antonio. ahí con la energía masculina. Bienvenido, Antonio. Antonio, muchas gracias por estar también presente. Nos vemos mañana, 10 de la mañana empiezo yo, y a las 7 de la tarde la jornada PM con Christian Albrecht. Muy buenas noches, que descansen. Nos vemos, Gracias buenas por noches. estar Gracias a aquí. todos. Inviten a más personas con el mismo link, por favor. ¿Ya? Nos vemos Muchas mañana. gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bye. Bye. Gracias. Adiós. Bye, bye.